En medio del destierro en la isla de Patmos, Juan se encontraba inmerso en una profunda meditación cuando, de repente, un sonido como el estruendo de una trompeta lo rodeó. Fue levantado en espíritu, y antes se abrió una puerta al cielo. Allí, en lo alto, apareció una visión de indescriptible gloria. En el centro del trono celestial estaba aquel que reina sobre todo, envuelto en una luz que ningún ojo humano puede soportar. Alrededor del trono, 4 criaturas vivientes lo rodeaban, cubiertas de ojos por delante y por detrás, irradiando poder y sabiduría. Cada una de ellas representaba un aspecto de la creación divina: un león, un becerro, un hombre y un águila en vuelo. Sin cesar, día y noche, estas criaturas clamaban con voces majestuosas: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Más allá de ellas, formando un círculo perfecto, se encontraban los 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronas de oro, postrados en reverente adoración. El aire estaba impregnado de un silencio solemne, roto solo por sus cánticos. Era una visión de esplendor inigualable, una escena en la que lo eterno se manifestaba ante los ojos de Juan, quien observaba todo con una mezcla de temor y asombro. Pero en el centro de esta gloria, algo más capturó su atención. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro, un rollo. No era un simple libro, sino uno sellado con 7 sellos. El rollo mismo parecía pulsar con un poder latente, como si contuviera secretos más allá de la comprensión humana. Los sellos que lo cerraban parecían irrompibles, un símbolo de misterio y autoridad inquebrantable. Una voz poderosa resonó en todo el cielo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Los ojos de Juan recorrieron el firmamento, pero no había respuesta. Ningún ángel, ninguna criatura, ni siquiera los ancianos se atrevieron a acercarse. El silencio que siguió a la pregunta llenó el alma de Juan con un vacío insondable. ¿Quién podría abrir ese libro? ¿Qué secretos devastadores o redentores escondía? Sentía como su corazón se encogía con cada segundo que pasaba sin respuesta. Una sensación de impotencia se apoderaba de él. Si nadie podía abrir el libro, ¿quedarían los designios de Dios para siempre ocultos? Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo. El eco de la pregunta resonaba aún en el aire, reverberando en cada rincón del vasto cielo. ¿Quién es digno? La inmensidad del universo parecía contener la respiración, esperando una respuesta que nunca llegaba. El trono celestial seguía irradiando luz, y el libro seguía allí, en las manos del Todopoderoso, sellado, inaccesible. Juan, al contemplar este escenario, sintió un peso creciente en su corazón, una angustia que lo consumía. Los ángeles, con sus alas extendidas y sus rostros resplandecientes, parecían mirar hacia todos los rincones de la creación. Era como si la totalidad del cosmos estuviera bajo escrutinio, pero no había señal de esperanza. Nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de tomar el libro. Ningún ser celestial ni ninguna criatura tenía el poder o la pureza necesaria para desatar los misterios que ese rollo contenía. A medida que el silencio se prolongaba, una desesperación profunda comenzó a invadir a Juan. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de que pudiera detenerse, comenzó a llorar amargamente. Las lágrimas rodaban por su rostro como si fueran la expresión física de la tristeza que sentía toda la creación. ¿Qué sería del futuro si nadie podía abrir los sellos? ¿Qué destino le esperaba a la humanidad si el plan de Dios permanecía oculto tras ese velo impenetrable? ¿Será posible que el propósito divino quede sin cumplirse?, pensó Juan en su dolor. El peso del honor revelado parecía caer sobre él con una intensidad abrumadora. Todo el universo estaba suspendido en un estado de espera, y sin embargo, la solución parecía tan distante, tan inalcanzable. Justo cuando la desesperanza amenazaba con sofocarlo por completo, uno de los ancianos que rodeaban el trono se acercó a él.
Con una voz suave pero firme, le dijo: «No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Las palabras del anciano resonaron en los oídos de Juan, llenándolo de una nueva esperanza, pero también de una curiosidad inmensa. El león de la tribu de Judá, esa figura poderosa y victoriosa, era el único digno de desatar los sellos. Juan levantó la mirada, esperando ver una figura imponente, llena de fuerza, que irradiara autoridad. Pero lo que vio le dejó sin aliento. Delante del trono, en medio de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, apareció un cordero. No era un animal majestuoso o glorioso a primera vista. Este cordero parecía haber sido inmolado, con cicatrices visibles de su sacrificio. Sin embargo, en él había algo más profundo, algo que trascendía su apariencia física. Tenía 7 cuernos, símbolo de un poder absoluto, y 7 ojos que representaban los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este no era un cordero común. A través de su apariencia herida, irradiaba un poder que sobrepasaba la comprensión. El cordero avanzó con una calma solemne hacia el trono. Todo el cielo contuvo la respiración cuando, con infinita autoridad, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Pero esta vez no era un silencio de incertidumbre o desesperación. Era el silencio ante el acto más sagrado y significativo jamás presenciado. En cuanto el cordero tomó el libro, una explosión de alabanza resonó en todo el cielo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él. Cada uno de los ancianos tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, y comenzaron a cantar un cántico nuevo, sus voces elevándose en un himno glorioso. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. El sonido de ese cántico era indescriptible. Las criaturas celestiales, los ángeles, los seres vivientes, todos se unieron en una sinfonía que parecía no tener fin. Miles y miles de voces alababan al Cordero, proclamando su dignidad, su sacrificio y su victoria. Digno es el Cordero que fue inmolado, clamaban, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Juan, testigo de este momento tan sublime, sintió que toda la creación finalmente había encontrado su centro, su propósito. El Cordero, que había sido rechazado y sacrificado, era ahora el Rey Redentor. Él era el único que podía revelar el destino de la humanidad y del universo entero. El Cordero, con el libro en sus manos, estaba listo para desatar los sellos que contenían los misterios ocultos desde el principio de los tiempos. La tensión en el aire celestial era palpable. Cada ser viviente, cada anciano y cada ángel aguardaba con reverente expectación lo que vendría después. Juan, aún maravillado por lo que había presenciado, observaba con una mezcla de asombro y temor cuando el Cordero rompió el primer sello. Inmediatamente, una de las criaturas vivientes, con voz como de trueno, dijo: «Ven». Al oír esta palabra, Juan dirigió su atención hacia lo que se desplegaba ante sus ojos. De entre las sombras emergió un jinete, montado sobre un caballo blanco, brillante como la luz. En su mano, el jinete llevaba un arco, y sobre su cabeza resplandecía una corona que le había sido otorgada. Sus ojos, oscuros y penetrantes, irradiaban una mezcla de determinación y triunfo. El caballo blanco avanzaba con un aire de conquista, y mientras cabalgaba, parecía que las tierras se rendían ante él. Este jinete no solo representaba la victoria, sino que traía consigo una promesa de dominio, una ola de poder que no podía ser contenida. Pero algo en la escena hacía que Juan se sintiera inquieto. Aunque la imagen de un conquistador sobre un caballo blanco podía parecer noble, había una oscuridad latente bajo esa apariencia de victoria.
El jinete fue enviado con un propósito claro: vencer y seguir venciendo. Pero, ¿a qué costo? Juan no podía evitar sentir que, aunque el poder de este jinete era innegable, las conquistas que traía consigo desatarían un caos que el mundo no estaba preparado para soportar. La balanza entre la luz y la oscuridad estaba a punto de inclinarse, y con cada sello que el Cordero rompía, el juicio de Dios comenzaba a desplegarse ante sus ojos. El ambiente celestial seguía cargado de expectación mientras el Cordero se preparaba para romper el segundo sello. La visión de Juan permanecía fija en el libro, consciente de que cada sello liberaba un nuevo capítulo en el destino de la humanidad. Cuando el segundo sello fue abierto, otra de las criaturas vivientes levantó su voz y dijo: «Ven». En ese instante, Juan vio emerger a otro jinete, pero esta vez su apariencia era más oscura y aterradora. Montaba un caballo de un profundo color rojo, como si el mismo cielo hubiera sangrado para dar forma a su piel. En su mano llevaba una gran espada, cuyo filo brillaba con un resplandor mortal. A medida que cabalgaba, su presencia parecía consumir la paz del mundo. Este jinete no venía como el primero, portador de una corona de victoria, sino como mensajero del caos. Su misión era clara: quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. La espada que empuñaba no era solo un símbolo de guerra, sino una herramienta de destrucción total, destinada a sembrar el terror entre las naciones. Juan observaba con creciente temor cómo las sombras de este jinete se extendían sobre la humanidad. Las guerras brotaban en todos los rincones, hermanos se alzaban contra hermanos, y las tierras que antes conocían paz ahora quedaban devastadas por la violencia. Cada golpe de espada parecía resonar en el alma misma de la creación, desgarrando la frágil tela de la armonía. El Cordero, al romper este sello, no solo había liberado la guerra entre los hombres, sino que también revelaba cuán fácilmente el corazón humano podía inclinarse hacia la violencia. Mientras el caballo rojo cabalgaba por la tierra, Juan entendía que los juicios apenas comenzaban, y el caos que había desatado estaba solo en su primer acto. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, el silencio en el cielo fue sustituido por el resonar de una nueva voz, grave y solemne. De entre los ecos de la sala celestial surgió una figura envuelta en sombras, montada sobre un caballo negro. La criatura que cabalgaba sobre este imponente corcel sujetaba con firmeza una balanza en su mano, y con cada paso que daba, el eco de los cascos resonaba como un presagio oscuro. A medida que el jinete avanzaba, una voz proveniente de entre los 4 seres vivientes clamó con severidad: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquellas palabras, llenas de simbolismo, resonaban con una advertencia clara. Tiempos de privación estaban por llegar. El jinete no portaba espada ni arco como sus predecesores, pero la balanza que cargaba hablaba de un juicio igual de devastador. La tierra, ya castigada por la guerra y la violencia, ahora enfrentaba una nueva amenaza: la hambruna. El alimento, esencial para la supervivencia de los hombres, se tornaba un lujo. El trigo, el grano noble y la cebada, alimento del pueblo común, eran ahora medidos con precisión cruel. El precio de estos bienes básicos era exorbitante, inalcanzable para la mayoría. Las imágenes de mercados vacíos y familias en desesperación inundaban la mente de Juan mientras observaba el jinete. Aunque el aceite y el vino, productos reservados para los ricos, permanecían intactos, la injusticia social quedaba al desnudo. Mientras unos pocos seguían disfrutando de lujos, la mayoría de la humanidad sufría bajo el peso de la escasez. Los rostros de hombres y mujeres desfallecían ante la visión de la miseria. La balanza oscilaba con una justicia dura e implacable. La desigualdad crecía con cada transacción, y el hambre se convertía en una de las armas más poderosas del juicio divino. El Cordero, aún en el trono, observaba en silencio, mientras la humanidad experimentaba el tercer capítulo de su destino. Y así, el jinete del caballo negro continuó su recorrido, llevando consigo la sombra de la desolación,
preparando el terreno para los horrores que aún estaban por desatarse. El Cordero extendió su mano una vez más y rompió el cuarto sello. El aire en el cielo celestial se volvió denso y pesado, como si un manto de fatalidad envolviera a todas las criaturas presentes. Ante los ojos de Juan, apareció el último de los jinetes, montado sobre un caballo pálido, casi espectral. El color de la montura era como el de un cadáver, un reflejo de la muerte que representaba. Sobre él cabalgaba una figura tétrica y sombría, cuyo semblante emanaba una sensación de frío y desolación infinita. El jinete no venía solo. Detrás de él, una oscura sombra le seguía como su inseparable compañera, el Hades. Este último no necesitaba caballo, pues avanzaba arrastrándose como un vacío insaciable que consumía todo a su paso. A Juan no le cabía duda de lo que aquello significaba. El jinete era la misma muerte, y el Hades representaba el abismo que reclamaba a las almas caídas bajo su dominio. A la muerte se le concedió autoridad para acabar con una cuarta parte de la tierra. El arma de su destrucción era múltiple: la espada, el hambre, la peste y las fieras salvajes. Cada una de ellas actuaba como una herramienta de exterminio, y ninguna parte del mundo quedaría intacta ante su paso. La imagen era de una crudeza insoportable. Los cuerpos se amontonaban, abatidos por el filo de la guerra, consumidos por la desnutrición o desfigurados por plagas incontrolables. Hasta los animales, criaturas que antes habían sido sumisas al hombre, se rebelaban y tomaban parte en la carnicería. Juan sintió una pesadez en el alma al presenciar la magnitud del juicio que estaba siendo desencadenado. Mientras que los sellos anteriores habían traído el caos y el sufrimiento, este último sellaba un destino aún más brutal. No era solo la guerra, ni la escasez. Ahora era la misma esencia de la vida la que se veía apagada de forma indiscriminada. Nadie escaparía de la sombra de la muerte, y a cada lugar que el jinete pálido llegaba, el Hades estaba allí para recoger los despojos. Las criaturas celestiales observaban en silencio, y los 24 ancianos inclinaban sus cabezas en señal de respeto ante el poder del Cordero que abría los sellos, pero también ante el peso del juicio que descendía sobre la humanidad. La tierra temblaba bajo el paso de la muerte, y una cuarta parte de la humanidad se sumía en el olvido, sin esperanza de retorno. La balanza de los tiempos finales seguía inclinándose, y la humanidad se encontraba ahora a un paso más cerca del final. Las advertencias estaban claras, pero la pregunta persistía: ¿quién quedaría para escuchar el mensaje cuando el último de los sellos fuera abierto? Con la ruptura del quinto sello, el escenario cambió de forma abrupta. Esta vez, no surgió un jinete ni apareció alguna figura amenazante. En su lugar, Juan fue testigo de algo más profundo y estremecedor. Debajo del altar celestial, se alzaron voces, clamores que resonaban como un eco de dolor antiguo y eterno. Eran las almas de aquellos que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían guardado, mártires cuya sangre había sido derramada injustamente sobre la tierra. Las voces no eran de desesperación, sino de una justicia largamente esperada. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Clamaban. El sufrimiento de estas almas no se había desvanecido con la muerte, y su deseo de justicia permanecía tan vivo como el día en que sus vidas fueron arrebatadas. La escena era una representación cruda de la espera, de un clamor suspendido en el tiempo, aguardando el momento en que el juicio final traería resolución a su sacrificio. Juan observaba, sintiendo el peso de aquellas palabras, mientras los mártires, envueltos en un aura de santidad, permanecían bajo el altar celestial. Sus clamores no quedaban sin respuesta. A cada uno de ellos se le entregaron vestiduras blancas, símbolos de pureza y redención, promesas de que no habían sido olvidados. Sin embargo, aún no había llegado el tiempo de la venganza que ellos anhelaban. Debéis esperar un poco más, les fue dicho, hasta que se complete el número de vuestros compañeros, aquellos que también deben morir como vosotros. Aquellas palabras, llenas de misterio, contenían la promesa de que la justicia llegaría, pero no antes de que el plan divino se desarrollara por completo.
Más mártires se unirían a ellos antes del día final. El silencio que siguió al clamor de los mártires fue pesado, cargado de la tensión de lo inevitable. Aún quedaba dolor por desatar sobre la tierra, y más almas se agregarían a esa multitud bajo el altar. Pero Juan entendió que, aunque los juicios continuaban, los justos no habían sido olvidados. Su tiempo llegaría, y con él, la justicia definitiva. La apertura de este sello no traía destrucción inmediata, sino la reafirmación de que el sufrimiento de los inocentes no sería en vano. Mientras la historia seguía su curso, la promesa de redención y justicia quedaba suspendida sobre los cielos, aguardando el momento en que todo sería revelado. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, el cielo mismo pareció estremecerse. Juan sintió como el aire se cargaba de una energía indescriptible, una fuerza que pronto se desataría con todo su poder. En ese instante, un gran terremoto sacudió la tierra. No era un temblor común. Las montañas, los océanos y los cielos reaccionaron como si la creación entera estuviera bajo el peso de la ira divina. El sol, fuente de luz y vida, se oscureció de repente, como si hubiera sido cubierto por un velo de luto. La luna, que brillaba con una suave claridad en las noches, se tornó roja como la sangre, símbolo de la violencia y el juicio que se aproximaban. Las estrellas, esas luces que habían guiado a la humanidad durante generaciones, comenzaron a caer del cielo como higos sacudidos por un fuerte viento. Era como si el orden cósmico se estuviera desmoronando frente a los ojos de Juan. La tierra crujía y gemía bajo el poder del Cordero, y en el caos, tanto los poderosos como los humildes sintieron el terror en lo más profundo de sus almas. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los jefes militares, y todos los hombres, esclavos y libres, huían desesperados. Buscaban refugio en las montañas, en las cuevas, rogando que las rocas cayeran sobre ellos para ocultarlos de la terrible visión que se cernía sobre la humanidad. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Gritaban, sabiendo que no había escondite lo suficientemente profundo para escapar de la justicia divina. La escena era una representación de un pavor universal. Los más poderosos de la tierra, aquellos que antes gobernaban con autoridad, se encontraban ahora en la misma posición que los más humildes, indefensos ante el juicio de Dios. El gran terremoto no distinguía clases ni rangos. Todos, sin excepción, se postraban temerosos ante el inminente fin. Juan pudo sentir en lo más profundo de su ser la desesperación que impregnaba a cada criatura en la tierra. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿quién podrá sostenerse en pie ante este día de la ira? Nadie tenía la respuesta. La humanidad entera, desde los más altos hasta los más bajos, reconocía que el día del juicio había llegado, y no había escapatoria. Las montañas, antaño estables y majestuosas, se desmoronaban como castillos de arena ante la furia cósmica, mientras el cielo, oscurecido y lleno de presagios, reflejaba la severidad del juicio. Todo se inclinaba hacia un único propósito: el despliegue definitivo de la ira del Cordero, y nadie en la creación podía negarlo. El Cordero, con la misma solemnidad de antes, extendió su mano por última vez y rompió el séptimo y último sello. Sin embargo, al contrario de lo que Juan había presenciado en los sellos anteriores, esta vez no se desató ningún terremoto, ni aparecieron jinetes. En lugar de caos, el cielo entero fue cubierto por un profundo e inquietante silencio. Por un momento, que pareció durar una eternidad, todo quedó en suspenso. Los cánticos de los ángeles cesaron, los 24 ancianos guardaron sus palabras, y las criaturas vivientes que rodeaban el trono permanecieron inmóviles. El único sonido que Juan pudo percibir fue el latido de su propio corazón, golpeando con fuerza en su pecho, mientras sentía la tensión casi insoportable que llenaba el aire. No era un silencio de paz, sino uno lleno de expectativa, como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Durante media hora, el cielo entero se mantuvo en absoluto silencio. Cada instante estaba cargado de una presión invisible, como la calma antes de una tormenta devastadora. Juan,
que había sido testigo de visiones de indescriptible poder, se encontraba ahora inmerso en la incertidumbre de lo que vendría después. El silencio no ofrecía respuestas, solo aumentaba la sensación de que lo peor estaba aún por llegar. Finalmente, el silencio fue roto por el movimiento de los 7 ángeles que estaban delante de Dios. Cada uno de ellos sostenía una trompeta en su mano, instrumentos que aún no habían sido tocados, pero cuya sola presencia anunciaba el próximo capítulo de la historia de los juicios. Aunque el último sello había sido abierto, el destino de la humanidad no estaba completamente sellado. Lo que vendría después, anunciado por esas trompetas, traería consigo nuevas revelaciones y calamidades aún más profundas que las ya desatadas. El lector, como Juan, queda atrapado en este momento de pausa, en el que todo parece detenerse antes del desbordamiento final. El juicio, que había comenzado con la apertura del primer sello, no había llegado a su culminación. El destino del mundo colgaba en la balanza. El silencio no traía alivio, sino una promesa tácita de que lo que estaba por venir superaría cualquier juicio anterior. El Cordero, que había abierto los 7 sellos, había revelado el inicio de un proceso imparable, uno que solo culminaría con el fin del tiempo y la renovación de toda la creación. Pero, en ese momento, el silencio permanecía, una pausa en la sinfonía apocalíptica, mientras los cielos y la tierra esperaban el toque de las trompetas.